Good morning, all. Thanks for joining. Buenos días a todos y todas. Good Muchas morning, gracias good por evening, good estar afternoon for your different aquí. ends Buenas of the tardes, globe. buenos días, buenas noches. Siempre me olvido de Pop your eso. name and where you're from in the chat. Pueden Be lovely escribir to su nombre know y de more about who's dónde, joining en today. dónde se ubican en el chat. We've got a great session today, hopefully with lots of Tenemos una opportunities gran for sesión el día de questions. hoy. Esperemos con oportunidad de tener muchas preguntas y Just wait for respuestas. people to join and then Vamos a we can esperar un slowly go poco through para things. que se incorporen más personas y podamos escuchar las instrucciones de interpretación. Shall we go, Bruna? ¿Comenzamos, Bruna? Welcome to your meeting with ICM. The interpretation A button should appear continuación at the se bottom van a of your escuchar screen, las next to the instrucciones de Share la función de Screen button. interpretación By en los clicking on tres the idiomas interpretation button, disponibles, en you can choose inglés, the en language you would francés, like to hear. en árabe y en The español. interpretation button will then transform this meeting into the selected language. To change the language you would like to hear again, follow the previous procedure by clicking on that same button. By default, you will hear the selected language at 80% volume and the original audio at 20% volume. If you would like to mute or unmute the original audio, click on the corresponding option within the language button. Enjoy your meeting. Bienvenue à votre réunion avec l'ICM. Comme la réunion propose une interprétation simultanée en français, le bouton Interprétation devrait apparaître en bas de votre écran à côté du bouton Partager l'écran. En cliquant sur le bouton Interprétation, vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez entendre. Le bouton Interprétation se transforme alors en la langue sélectionnée. Pour changer à nouveau la langue que vous souhaitez entendre, suivez la procédure précédente en cliquant sur le même bouton. Par défaut, vous entendrez la langue sélectionnée à 80% de volume et l'audio original à 20% de volume. Si vous souhaitez couper ou supprimer l'audio original, cliquez sur l'option correspondante dans le bouton de la langue. Bonne réunion. Bienvenido a su reunión de la ICM. Como la reunión ofrece interpretación simultánea en español, el botón Interpretación debería aparecer en la parte inferior de su pantalla, junto al botón Compartir pantalla. Haciendo clic en el botón Interpretación, puede elegir el idioma que desea escuchar. El botón Interpretación cambia entonces al idioma seleccionado. Para volver a cambiar el idioma que desea escuchar, siga el procedimiento anterior pulsando el mismo botón. Por defecto, oirás el idioma seleccionado a un 80% de volumen y el audio original a un 20%. Si quieres silenciar o desilenciar el audio original, haz clic en la opción correspondiente del botón de idioma. Disfruta de su reunión. Bienvenido. You can go to the next slide. Sí, I'd podemos ir like a to la mention that we siguiente also have diapositiva. Arabic Me interpretation gustaría and también guided mencionar que instructions in tenemos Arabic on how to use the interpretación interpretation en in your chat. árabe y hay You instrucciones can en also árabe feel free para to introduce activar esta yourself and función share de your comments interpretación. during the Puede webinar también in the chat presentarse y compartir in sus the chat you can comentarios share durante el your webinario comments. en If you el have chat. any questions, you can please use the Si Q&A tienen cualquier button that you can pregunta, see pueden at the utilizar bottom of también la your screen. función de preguntas y respuestas, de And levantar la thank you so mano, much. perdón, Over de back to preguntas you, y Kate. respuestas que tienen abajo su Thanks, pantalla. Bruna. Muchas gracias y le paso de vuelta la We palabra a hope Kate. that Muchas lots gracias, of Bruna. opportunities for questions and Creemos answers for que va a this haber session, so muchas please do oportunidades para use the hacer Q&A preguntas y function. tener respuestas. Por Just to tanto, por favor, start, this utilicen la webinar is función brought to de you preguntas by the y Alliance for respuestas. Improvement in Simplemente este Education. webinario This is a es global partnership
organizado por la Alliance to Improve Wide Free Education, la AIME. Es el partenariado global de organizaciones que buscan acelerar el progreso de la calidad de la educación de partería. El webinario ha sido apoyado también por la UNFPA esta vez y también por la Faculty Standards, las normas de docencia de las que vamos a hablar hoy y que están apoyadas por la Fundación Lardu. También estamos en contacto con ellos para compartir más y esperamos aprender más en el día de hoy. Y también esperamos tenemos un conjunto de ponentes de todo el mundo. Tenemos a Ana Douglas, que es la directora ejecutiva de la ICM, que nos dará también algunas observaciones. Yo mismo, Kate Stringer, que soy la asesora de partería de la ICM, Sarah Barsiev, que es la profesora del Burnett Institute, también Sabra Chakemini, que es la profesora del Instituto Barnett Institute, y que va a hablar del mismo tema. También tenemos a Duncan, que es un especialista técnico en partería de la UNFPA, que va a hablar sobre alguna investigación que ha tenido en Nigeria y Kenia y también el papel de las educadoras de partería en ese país. También tenemos a Jyoti Abraham, que es la profesora de la National University de Samoa y que acaba de aprobar su doctorado en el día de hoy. Por tanto, muchas felicidades, Jyoti, que va a hablar sobre fantásticas soluciones para los educadores de partería para mantener la competencia en Samoa. Y también tenemos a María Teresa Padilla, que es educadora de enfermería y partería en Filipinas y que va a hablar también de este tema. Por tanto, vamos a hablar hoy sobre la educación y la partería, construyendo también hablamos también un poco sobre las normas de la docencia la semana pasada y vamos a hablar un poco más sobre cómo las educadoras de la partería mantienen la competencia profesional y cómo equilibramos todas las diferentes barreras y todos los diferentes papeles que las educadoras de las parterías tienen que jugar y también vamos a hablar para poder ofrecer la mejor calidad de educación para las estudiantes de partería. Por tanto, estamos aquí para escuchar las visiones de los ponentes, pero también queremos escuchar ejemplos de cualquier lugar en el que ustedes se encuentren, cómo gestionan esto en su práctica, cuáles son los desafíos, qué cosas han aprendido, qué cosas pueden compartir con nosotros. Buenas prácticas de todo el mundo. Vamos a recapitular un poco, vamos a revisitar las normas globales de la ICM para el desarrollo de la docencia de partería. Tenemos también una encuesta muy breve para descubrir cuáles son sus experiencias y que incorporan el webinario del día de hoy. Y también vamos a hablar sobre lo que hacen las educadoras de la partería para mantener la competencia profesional de la partería y también resultados de ese estudio global entre educadoras de la partería. Y después vamos a tener una discusión de panel con ejemplos de ideas de Kenia, Nigeria, Samoa, Filipinas y esperamos que esto nos lleve a muchas preguntas de su parte. Simplemente para recapitular sobre las normas globales de la ICM para el desarrollo de la docencia de la partería, de la que hablamos el año pasado, promueven la calidad de estas normas globales en base a la evidencia para que las educadoras de partería puedan tener la mejor calidad posible. Dividimos esto en 7 categorías diferentes: liderazgo, partenariado y colaboración, currículo, aprendizaje y enseñanza, recursos. Y hoy vamos a hablar sobre la categoría 6, que es mantener la competencia práctica de la partería y después el estudio o la investigación, perdón. Nos estamos centrando en la categoría 6 el día de hoy porque sabemos que muchas veces es muy difícil de conseguir, de completar, requiere un compromiso personal y soluciones innovadoras. Vamos a aprender más sobre esto con el estudio y nuestras conversaciones en el día de hoy. Por tanto, mantener la práctica de la partería, hemos tenido un poco de cambios en la terminología. Muchas veces decíamos la práctica clínica de la partería, pero en la ICM hemos cambiado hacia mantener la práctica de la partería porque sabemos que lo que hacen las matronas es mucho más
que es simplemente el trabajo clínico, o quizás algunas veces limita lo que otras personas piensan que es lo que hacemos al utilizar la palabra clínica. Por tanto, hemos cambiado nuestra terminología para hablar sobre la competencia de práctica de la partería, mantener la competencia práctica de la partería. Y hemos hablado sobre las directrices la semana pasada, esa guía de acompañamiento, y hemos dado algunos ejemplos sobre lo que significa y cómo podemos em, y cómo se puede cumplir esta terminología si está en cualquier nivel organizativo, nivel regional, el Ministerio de Salud, simplemente si está, bueno, si tiene un programa, un papel organizativo. Estas normas pueden realmente ayudar al desarrollo de esos programas de docencia y esos programas de desarrollo profesional continuo, y cómo podemos también cumplir con esas normas globales. Por tanto, antes de continuar, queremos escuchar un poco más sobre ustedes. ¿Cuál es su función? Si han tenido oportunidades de prestar servicios de asistencia de partería en el último año. Y Bruna va ahora a sacar la encuesta que íbamos a lanzar. Ahí está, bien. Solo lleva un par de minutos y pueden responder esta encuesta muy breve para aprender un poco más sobre las personas que están en el chat y saber el contexto actual de esas personas. Just a reminder to scroll down because we have Como 2 more recordatorio, questions after the first tienen one. que darle abajo con el ratón porque hay otras 2 preguntas más en la encuesta. Por tanto, queremos saber si tiene usted alguna función en la formación de matronas, si ha prestado asistencia práctica con matrona durante el último año. Y la tercera pregunta, él necesita más oportunidades para mantener su práctica como matrona. Y sabemos que Sara va a compartir que muchas personas quieren oportunidades de poder hacer esto, pero es muy difícil conseguir esto con la carga de trabajo tan alta y algunos otros obstáculos. Por tanto, realmente queremos centrarnos en las soluciones en el día de hoy de cómo podemos solucionar estos desafíos. Vemos que ya han respondido 70 personas, eso es fantástico. Vamos a dar también vamos a dar un minuto más para que la gente pueda responder y después Bruna va a compartir los resultados. Sí, podemos publicar los resultados en el chat You al can see the final. result, right? Podemos continuar, Bruna. Puedes ver los resultados, ¿no? ¿No? ¿Puedes verlos? Ah, vale, sí, sí, sí. Debe ser porque estoy Okay. So compartiendo. do you want me to Sí. go through the Por tanto, results? ¿quieres que lea los No, it's resultados? okay. Sí, ¿te So for importa? the first No, vale. question, do you Por tanto, para la have a role in pregunta, teaching ¿tiene EHALS? usted alguna función en la formación de matronas? 83% El said 83% ha dicho que yes, sí. and only Fantástico. 17% Y said solo no. el 17% ha For dicho the que second no. question, have you Para la provided segunda hands-on pregunta, care ¿ha as prestado midwife in the asistencia last práctica year? como matrona durante el último año? 55% said El no, said 55% yes, ha and dicho que sí y 45% el said no. 45% ha dicho que no. Interesting. Interesante. Muy dividido, muy equilibrado ese resultado, incluso de que la mayoría de las personas en esta llamada And for the son third educadoras de one, la do you need partería. more Bien, fantástico, opportunities to gracias. Y la maintain your tercera, practice as necesita midwife más to ensure oportunidades you para meet the mantener su ICM práctica como essential matrona y competencies for asegurarse de que midwifery cumple con las practice? competencias esenciales para la práctica de la partería del ICM. 82% said Sí, el yes, and only 82% ha dicho 18 que said sí y no. solo el 18% ha dicho que no. Sí, sí. Vale, fantástico. Es muy interesante y es también lo que encontramos cuando hablamos con las educadoras de la partería en todo el mundo y queremos tener más oportunidades para hacer esto, pero realmente no tenemos la posibilidad. Por tanto, esperamos que podamos salir de aquí con algunas ideas y soluciones, y esa es una de de los factores para nosotros de poner esta categoría en los programas de desarrollo de la docencia, porque sabemos que es una parte esencial de nuestra práctica, pero es muy difícil para las educadoras poder conseguir esto. Bien, fantástico.
fantástico. Ahora le voy a pasar la palabra a Sara, que nos va a hablar un poco más, y Xaviera sobre su investigación. Gracias. Te paso la palabra a Sara. Hola, muchas gracias, Kate. Hola a todos y todas, bienvenidos. Soy Sara y Sif y voy a compartir evidencia global en el día de hoy sobre lo que hacen las educadoras de la partería y lo que necesitan hacer para mantener la competencia práctica de la partería actualizada. Por tanto, los resultados que hemos presentado son del estudio de educadores globales de la partería, y que es un estudio de la HEMS, es un estudio que ha sido liderado por el Instituto Bernard junto con la UNFPA, y bueno, ha sido apoyado por todos los socios fantásticos que tenemos aquí, como la AIME. Por tanto, ha sido uno de los estudios más importantes multiregionales sobre este tema, y realmente nos da una imagen general de cómo las educadoras mantienen sus conocimientos y competencias clínicas, competencias clínicas en los distintos países. Por tanto, queremos hacer, bueno, eh, por tanto, sus conocimientos y han sido utilizados para poder realizar este estudio. La siguiente diapositiva. Gracias, Kate. Bien, ¿por qué se necesita este estudio? Nosotros ya sabemos mucho sobre las barreras y los desafíos que enfrentan las educadoras a la hora de mantener su competencia clínica. Kate ya ha mencionado algunas de estas, como la carga de trabajo y todas estas cosas. Por tanto, esta es una área que tiene muchas publicaciones en relación con esto, pero pensamos que había una laguna de evidencias y muy clara, y esto fue realmente claro en contextos de países de baja o media renta. Por tanto, pensamos que no teníamos suficiente evidencia del mundo real sobre lo que realmente hacen las educadoras en sus propios países para mantenerse clínicamente competentes. Por tanto, Duncan destacó esto muy bien en el último seminario de la AIME, y después en su revisión sistemática reciente destacó bueno, que pienso que hay muy poca evidencia práctica sobre cómo las educadoras mantienen su competencia clínica en los contextos diarios, ¿no? Y al mismo tiempo se lanzaron las normas de desarrollo de la docencia en la ICM, y queríamos tener ejemplos muy prácticos y claros sobre lo que hacen las educadoras y educadores. Sabíamos lo que funciona bien para ellas, y también queríamos mantener su competencia. Por tanto, este estudio realmente ha sido ideado para rellenar esa laguna de evidencias. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bien, este estudio, nuestro objetivo era escuchar de las propias educadoras de la partería, entender cómo mantener su confianza, lo que está funcionando bien, y también preguntamos qué es lo que dificulta más el mantenimiento de la competencia, y qué sistemas, por ejemplo, instituciones educativas, asociaciones profesionales o reguladores, etcétera, que pueden hacer también para apoyar esto. Y también generamos una guía muy práctica para que los países puedan ayudarlas a apoyar la implementación de la norma de desarrollo de la docencia ICM número 6, y las educadoras fueron invitadas a participar en el estudio a través de diferentes canales. Utilizamos redes sociales, utilizamos también el boletín de noticias de la ICM, y también contactamos directamente con las educadoras a través de la base de datos de la AIME, y también utilizamos métodos mixtos diseñados para implementar el estudio, y tuvimos también una encuesta online, y también una vez que los participantes habían completado esa encuesta online fueron invitadas a participar en una discusión de grupo. Esto se ofreció en 5 idiomas: teníamos inglés, español, francés, árabe y ruso, y también realmente teníamos como objetivo que este estudio tenía que tener una representación de todas las regiones de la OMS. Organización Mundial de la Salud, OMS. ¿Se la siguiente diapositiva, por favor? Sí, gracias. Por tanto, tuvimos una muy fuerte participación en este estudio. Tuvimos 722 educadores de 96 países que complementaron la encuesta, y después 33 de estas educadoras continuaron participando en las discusiones de grupo, y después terminamos teniendo representación
de todas de las 6 regiones de la OMS. Por tanto, una fuerte participación en este estudio procedió de la región africana y esto fue seguido por el sudeste asiático y también por el Pacífico Occidental. Y la mayoría de las participantes y los participantes, disculpen, en el estudio eran matronas o matronas de enfermería y esto realmente es algo muy animador porque sabemos que las normas de la educación global de la ICM especifican que la mayoría de las educadoras de las matronas deberían ser realmente matronas ellas mismas. Y también el resto de participantes del estudio, que incluían enfermeras, médicos y también otras profesiones médicas públicas de la salud, pues, otros profesionales de la salud pública. Y también pienso que esto realmente refleja la realidad de muchos países que están enfrentando también déficits de educadoras cualificadas de partería para que puedan enseñar bien la partería. Por tanto, los participantes del estudio también eran personas altamente educadas. La mitad tenían licenciaturas y la mayoría también trabajaban en universidades públicas o instituciones de formación o educación. Y pienso que también una cosa que destacó, la enorme variación en la manera en que las educadoras realmente entran y se preparan para sus funciones. Por ejemplo, solo la mitad de todas las educadoras afirmaron que en su país había un requisito de experiencia clínica anterior para poder convertirse en educadora de partería. Y bueno, si nos fijamos en esto, tiene grandes implicaciones sobre la manera en que las educadoras pueden mantener su práctica, su propia práctica de la partería, su propia competencia práctica. Y también el conjunto de datos que tenemos, hemos descubierto también que cerca de la mitad de todos los participantes que habían trabajado en un contexto clínico en el último año, y normalmente esto fue por un periodo muy corto de tiempo, en torno a 2 semanas, y casi siempre sin tiempo dedicado, extraído de su trabajo principal como educadora, y también siempre con el apoyo, con nuestro apoyo institucional. Y también la mayoría de los educadores habían dicho que este tiempo de trabajo clínico no fue remunerado, se hizo también fuera del horario laboral, negociado de manera informal, y esto también, creo que estas cifras reflejan el enorme compromiso de las educadoras, pero también la necesidad de unos sistemas más fuertes para poder apoyarlas. Y ahora le voy a pasar la palabra a Sabra, que nos va a continuar hablando de los resultados del estudio. Gracias. Gracias, Sara. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Voy a continuar hablando sobre algunos de los resultados clave de este estudio. Disculpen. Pensé que mi vídeo estaba desconectado. Bien. En todas las regiones, las educadoras descubrieron una amplia gama de estrategias, la mayoría informales, para mantener la práctica de la partería actualizada. Por ejemplo, en torno a la mitad de los participantes, nuestras educadoras que participaron en este estudio trabajan clínicamente trabajaron clínicamente en el último año, normalmente por periodos cortos de tiempo y sin tiempo dedicado o apoyo institucional. La mayoría de ellos también dijeron que su trabajo fue no remunerado, trabajaban después del horario laboral o también de manera negociada informalmente. Y también es esencial en las regiones de africanas y del Pacífico Occidental, las educadoras muchas veces tenían turnos ocasionales en la unidad maternal, o también se negociaban estos turnos de manera individual y se hacían a mayores del trabajo que ya estaban realizando. Por tanto, esto incrementaba la carga de trabajo. De hecho, en Asia Oriental, muchos mantenían su práctica de partería de manera privada, lo que los mantenía involucradas en el trabajo de asistencial
Por tanto, en partes de la región pacífica también es la obligación de realizar horas clínicas, también y una de los pocos mecanismos formales de apoyo a la competencia permanente en la región. En distintas regiones, educadores describieron dificultades a la hora de acceder a los centros clínicos. En la mayoría de los contextos, la simulación informó que era esencial, particularmente en el Pacífico Oriental y el Mediterráneo Oriental. Una educadora mencionó que la simulación es la única manera en la que podemos mantener nuestras competencias activas. Las educadoras también confiaban fuertemente en el aprendizaje online, en los módulos de CPD y otros recursos digitales. La siguiente diapositiva, por favor. Por tanto, uno de los resultados más claros de este estudio es que las educadoras mantienen la competencia de manera más consistente cuando se requiere la práctica o se ve apoyada por el sistema. En el África Oriental y en las regiones del Pacífico hay organismos reguladores que requieren que las educadoras documenten las horas clínicas y también, por tanto, los hospitales crean espacio para ellas para que puedan realizar su práctica. Y esto se espera porque el sistema debe apoyar esto. En partes de América y Europa, los educadores que tienen un papel dual en su universidad y hospital incluían varios días en un mes para que puedan ir al hospital y realizar y ejercer, ¿no? Una educadora captó esto perfectamente diciendo esto que cuando en la práctica perdón, vinculada a nuestra licencia, estamos apoyados para mantenerla. El mensaje es claro, los sistemas importan, la competencia es más fuerte cuando las expectativas se formalizan. Por tanto, la siguiente diapositiva, por favor, ¿qué podemos hacer para ayudar a las educadoras a mantener su competencia? Por tanto, vemos respuestas similares. Las educadoras quieren tiempo protegido para mantener su práctica de partería, deben ser reconocidas como parte de su función y esas horas deben ser pagadas. Por tanto, quieren un programa estructurado, especialmente para aquellas que se ven obligadas a dejar la práctica profesional durante varios años. El 71% de las personas que respondieron dijeron que realizaron un programa de actualización en un centro de salud que se le fue ofrecido. Era una política clara, establecer expectativas para los educadores, el compromiso clínico y el requisito del CPD. Y quieren también una mentoría regular, particularmente de médicos que entienden tanto la educación como la práctica. Una educadora también advirtió que a pesar de que la formación en simulación es más fácil de acceder, también dedicar tiempo a los centros de salud para la práctica clínica no es tan efectiva como siempre, porque las personas que ofrecen este tipo de formación en simulación muchas veces no saben cómo impartirlo, cómo explicar o utilizar los propios equipos. Por tanto, en las instituciones puede haber recursos de simulación, pero los educadores creen que no están bien apoyadas para utilizar estos recursos de manera eficaz y con confianza. Las educadoras quieren que estas simulaciones educativas sean más efectivas y bien organizadas. La siguiente diapositiva, por favor. Por tanto, basándonos en esta conversación, basándonos en lo que los educadores nos han dicho y lo que hemos observado en todas las regiones, han surgido 6 acciones de sistema prioritarias. Primero, integrar la práctica clínica en el papel o la función de la educadora, hacerlo parte de la descripción laboral, no una opción extra. En segundo lugar, establecer caminos de actualización estructuradas que supervisen la práctica para los educadores. Y tercero, fortalecimiento y simulación, perdón, y la mentoría, que son un trabajo vital para. Y en cuarto lugar, también desarrollar un acuerdo formal entre las instituciones de formación y los centros clínicos para garantizar el acceso y oportunidades regulares para los educadores para conectarse con un entorno clínico. Y por último, alinear la acreditación y regulación nacional con la norma de la ICM 6 para que las expectativas sean más claras.
tanto para los legisladores como para las matronas, y garantizar financiación sostenible para el desarrollo de la adolescencia, no proyectos ad hoc o de base voluntaria. Por tanto, los educadores están profundamente comprometidas para mantener su práctica de partería, saben que es importante para mantener la calidad de sus enseñanzas, para la confianza en los estudiantes y, en último lugar, para el resultado positivo para las mujeres y los bebés. Pero la competencia no puede depender solo del sacrificio personal, requiere sistemas que reconozcan y apoyen y posibiliten que las matronas puedan hacer este trabajo para nosotros. Muchas gracias. Le voy a pasar la palabra a Kate para la siguiente sesión. Thank you so Muchas much. gracias. So many interesting findings there, and Tantos really resultados great interesantes solutions. aquí, por tanto, y grandes What's soluciones. just stood out to me is that this can't Para be mí, lo at que an ha destacado individual level for esto an es que educator. no puede That's simply ser not fair, and a it's nivel not right, and it's individual putting por too parte much de on the la educadora, individual no if puede ser we want to una look tarea at individual de la educadora, no improving es care, justo. safety and quality Queremos que at mejoren that system level. So thank you la so calidad, la much. seguridad y la calidad I'm a going to nivel cut off screen sistemático, share es in lo a que minute, but queremos. Muchas actually gracias. there is Voy a one slide for our first parar de speaker. So we're compartir going to go mi to a panel pantalla ahora, pero hay discussion una now. diapositiva más para nuestro primer ponente. And Vamos a ir hear ya from some a country una discusión de examples panel. from Samoa, the Vamos a Philippines, escuchar algunos ejemplos de Kenya país de and Samoa, Nigeria about Filipinas, Kenia how y Nigeria literacy sobre educators maintain col- competence cómo in las their educadoras de la respective partería areas. mantienen su And competencia en sus also then áreas we will have some respectivas, y también questions from the habrá group algunas around preguntas del how grupo people are sharing different sobre examples cómo or if there las are personas areas that you want comparten to diferentes explore based on ejemplos, what o we've si hay heard. algunas áreas que quieran explorar en base a lo que So we're going escuchen. to ask each of the panelists, what does keeping practice Por alive for tanto, vamos a military preguntar a educators cada uno de mean los in their panelistas qué es setting, and why lo que does it mantiene matter for viva la military práctica para los education? educadores What does en it mean for partería, students, y and lo que what does it significa en sus mean propios for contextos, lo que families? significa para la But educación, la first of partería, lo all, que I'm going to significa go to para los Duncan estudiantes y lo que significa para las familias. En primer lugar, voy and a have a ir think con about in Duncan. your studies that you've undertaken in Kenya and Y vamos Nigeria, a there's decirle que en growing sus estudios attention que to han llevado a cabo en linking Kenia y Nigeria hay una literacy atención educator creciente competence a la to continued vinculación professional en la development. And we've heard competencia that de la from educadora Sarah and en Samira partería y around mantener ese desarrollo when there's profesional regulatory continuo. Hemos mechanisms escuchado to de Sari support Sabria that, que cuando it's much hay easier mecanismos to achieve, and when regulatorios que countries apoyan, have es a mucho más process fácil, or y los institutions have a países process tienen for un proceso, expectation. o las Can instituciones you tienen un proceso para discuss la a little bit and expectativa. Por describe tanto, how this is being puede hablar un poco más implemented and sobre what a cómo difference it's esto ha sido making in implementado y cuál Nigeria and Kenya? es la diferencia que ha hecho en Nigeria y Over Kenia. to you, Duncan. Te paso la palabra a Thank you, Duncan. Kate, Por tanto, and muchas gracias, warm Kate, greetings to everyone wherever you are, y and unos saludos thank muy you for cálidos joining para todo el this mundo, donde webinar. quiera que se encuentren, y muchas Yeah, gracias Kate, those por are estar en two este webinario. questions. I'll Bueno, start by the en base a first estas one dos on preguntas, keeping practice alive. la primera Yeah, I sobre think cómo for me, mantener keeping la practice práctica alive is viva. Yo basically pienso que para mantener la ensuring práctica that viva es we are básicamente developing garantizar as well as que sustaining the nos midwifery desarrollamos profession y también, and bueno, perdón, que looking at desarrollamos y three main sostenemos items here. la One profesión of de la them being partería. that we should be Fijándonos able en to estos develop tres our temas principales, skills uno de and ellos knowledge es que for our debemos midwifery desarrollar careers, nuestras competencias y for the conocimiento well-being of our para las families, and carreras de the la second partería, para el aspect bienestar de is nuestras we familias. Y el should segundo be able aspecto to es pass que on this debemos knowledge and skills to the next poder generation of pasar este midwives conocimiento y so competencias that our a la families siguiente then generación are de in safe parteras, para hands que looking nuestras into the familias future. estén And the last en pillar buenas on manos keeping en practice el alive futuro. is Y lo ensuring último, that as we en develop torno these a mantener skills la and práctica viva, es knowledge, garantizar we are using the que evidence-based desarrollamos estas practice so competencias y that we conocimiento, may y que estamos add to the utilizando latest para ello research to las ensuring prácticas that the basadas en la quality of care evidencia, is que sustained continuamos through the manteniéndonos al evidence-based día con las improvements últimas together. And investigaciones, y que now de manera que a garanticemos global la calidad de la shift in presentación terms of asistencial a midwifery. It is través de critical modelos de for us partería to basados en ensure la that we evidencia, are y un aligning cambio global en términos de la pre-service partería que es education esencial para nosotros with para the garantizar clinical que nos practice alineemos that con is la happening educación within previa al our servicio setup, junto so con la that práctica as we are clínica que está training our sucediendo en nuestros propios young contextos. Por midwives, tanto, they estamos are then formando a equipped nuestras with the jóvenes current skills parteras, that are que evidence-based estén and de manera que estén equipadas practice. con las Now, over competencias to the más next actualizadas. question Por on tanto, la what siguiente we've pregunta, seen in Kenya and en lo que Nigeria around hemos visto en midwifery education Kenia and y some Nigeria en torno a la interventions we've educación had, de la partería, it y en is base a clear algunas de that las intervenciones que ya hemos from tenido, the multiple resulta researches
está claro que a partir de las múltiples investigaciones que hemos tenido con las educadoras, hay una evidencia clara de que las educadoras en partería están preparadas de manera inadecuada, tanto a nivel de los institutos como de las universidades. Y las principales áreas que vemos, la mayoría vemos estas lagunas en las sesiones de enseñanza práctica que han sido destacadas como una de las grandes necesidades, esta enseñanza práctica, que ha sido destacada por Sara. Y otro aspecto que hemos visto en los estudios de Kenia y Nigeria en torno a es esta necesidad de que las educadoras puedan verse fortalecidas en términos de conectar las evaluaciones para los estudiantes, también como tener un feedback efectivo para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y la última laguna que hemos visto claramente es equipar a nuestras educadoras con las competencias digitales para que puedan apoyar la enseñanza utilizando las innovaciones digitales. Y esto son cosas muy importantes cuando nos fijamos en las normas globales de la ICM para la educación a través de medios digitales y las competencias de la MSA. Y con esta evidencia y con la evidencia generada de la revisión sistemática que hemos tenido, especialmente en países de renta baja y media, el STM, con la financiación de la UNFPA, hemos desarrollado un programa de CPD de educación de partería mixta, particularmente, que tiene por objetivo para estas educadoras para que mejoren sus competencias en torno a las áreas que hemos detectado de la enseñanza práctica, realizando evaluaciones y feedback y también innovaciones digitales para nuestras educadoras. En este programa mixto tenemos un componente de 20 horas autodirigido para el aprendizaje, donde las educadoras puedan completar sus módulos en el tiempo libre que tengan. Y también tenemos componentes residenciales, un componente residencial de 3 días, en donde tenemos educadoras de institutos y también de universidades seleccionadas, algunas de estas educadoras de Kenia y Nigeria, completando la parte práctica de esta formación, que nos centran en la parte de competencias prácticas y también en las competencias clínicas, particularmente en torno a la obstetricia de emergencia y al cuidado asistencial de los recién nacidos, que son competencias esenciales que cada personal de la asistencia sanitaria debe tener para ser un profesional competente. Y también, de acuerdo con esa declaración conjunta realizada por la ICMWHO, la UNICEF, la UNFPA, para garantizar que todo el personal sanitario competente esté equipado con estas competencias para que puedan transferir mejor estas competencias a la siguiente generación. Y también tenemos el primer programa que hemos desarrollado, lo hemos comprobado y hemos probado, y ha sido relevante y satisfactorio para las educadoras dentro de estos contextos en Kenia y Nigeria. También tuvimos estas evaluaciones en torno a una muestra de estas educadoras que hemos tenido esa prueba de conocimiento y es de confianza, y también observaciones directas de las competencias clínicas también y de las competencias de enseñanza. Nuestras educadoras hemos informado esto con un programa efectivo y muy relevante para las necesidades prácticas, también cumplir sus expectativas, además de sus competencias clínicas y esas competencias de enseñanza práctica que son esperadas. Y también hemos visto una gran mejora en términos de su conocimiento en algunos de los aspectos que hemos evaluado, tanto del punto de vista del aspecto práctico como de los aspectos clínicos, y también en la enseñanza teórica. También una gran mejora en términos de la confianza y también de las competencias, también en cosas básicas como el diseño del plan de enseñanza, y que para algunos de los educadores esto no eran cosas que eran utilizadas en el pasado, y esperamos que todas las educadoras deben utilizar esto, porque esto es tu pan de cada día, ¿no? Y este es el trabajo que tienes que hacer todos los días. Y por parte de este plan de enseñanza hemos visto una mejora en las competencias de las educadoras para realizar estas sesiones de microenseñanza, al menos integrando estos aspectos del estudiante de la enseñanza práctica. También la participación, también se ha utilizado innovaciones digitales y también la enseñanza activa para los estudiantes, que también fueron grandemente apreciadas por los educadores. Y también hemos visto que podemos utilizar esto con sus enseñanzas.
Y también un aprendizaje clave de este programa era que las educadoras pensaron que esto era bastante efectivo y flexible y también eficiente en el uso de ese tiempo y también esencial en mejorar sus competencias. En resumen, resulta claro cuáles son los principales destaques del impacto de este programa ha tenido. Hemos diseñado el programa para Kenia y Nigeria, pero la versión online de este programa también está disponible en la plataforma de la WCA que pueden ver aquí. Este programa ahora tiene un acceso global en todo el mundo. Ha alcanzado 50.000 educadoras globalmente de 60 países y hemos visto una mejora en términos de su conocimiento y competencias porque hemos integrado los componentes online de las pruebas y los exámenes y también hemos completado y también después de que hayan completado estos módulos hemos visto una gran mejora y un gran cambio, particularmente para estas educadoras que han participado en el programa. Y este programa, con las recomendaciones de los educadores, pudimos también ponerlo como uno de los requisitos de política por parte de la enfermería del Consejo de Kenia, del Consejo de Enfermería de Kenia, perdón, y ahora hay un programa acreditado en la que los educadores de partería de Kenia pueden acceder y tener puntos CPD esenciales para la relación con los educadores. Muchas gracias, Duncan. Grandes ejemplos de cómo pueden desarrollar sostenibilidad vinculándolo con la enfermería y también con el Consejo de Partería. Por tanto, algunos de estos desafíos que vemos, porque también necesita esa función regulatoria y una vez que hacemos esto, pues es mucho más fácil. También me ha encantado su descripción de mantener la práctica viva, desarrollando al mismo tiempo que se sostiene. Y pienso que eso es cierto porque muchos educadores de la parcería quieren hacer esto, práctica basada en la evidencia. La política está cambiando todo el tiempo, ¿no es así? Queremos asegurarnos de que ofrecemos continuamente a los estudiantes y a nuestras educadoras las últimas evidencias. Y para poder hacer eso necesitamos tener estas oportunidades para poder hacerlo nosotras mismas. Muchas gracias. Bueno, y ahora le puedo pasar la palabra a María Teresa. Por tanto, ha liderado un trabajo importante a nivel nacional en la preparación de las normas para la docencia de la partería en Filipinas. Por tanto, nos puede decir un poco más el trabajo que está haciendo allí y cuáles son los mecanismos o actividades que han sido implementados para ayudar a los educadores que continúen desarrollando y manteniendo su competencia. Bien, buenas tardes, buenas noches y buenas tardes a todo el mundo. Nosotros en Filipinas tenemos la suerte de estar donde estamos. Tenemos nuestra comisión de educación superior, políticas, normas y orientaciones para la educación de la partería. Este documento recomienda cuáles son los requisitos de la formación para el desarrollo de la docencia y cuáles son los requisitos para tener docentes cualificados en el programa de partería. Por tanto, tenemos nuestra asociación de escuelas e institutos de Filipinas que también asumen la responsabilidad de realizar formación para nuestros miembros de docentes. Tenemos nuestra colaboración con diferentes organizaciones, nuestras entidades nacionales como el Departamento de Salud o el Ministerio de Salud. Tenemos nuestra asociación de asociación de parteras de Filipinas. Por tanto, siempre hay ese partenariado entre las dos y esto asegura el desarrollo de nuestros programas docentes que son acreditadas por la CPD y también cada uno de los docentes que asiste un programa de desarrollo de docencia y estamos recibiendo también las unidades del CPD para cada uno de los programas. En el desarrollo de nuestros programas de desarrollo de docentes intentamos identificar cuáles son las competencias que son necesarias para nuestros docentes
docentes que están enseñando diferentes cursos profesionales, por ejemplo, la obstetricia, también médico de familia, etcétera. Por tanto, necesitamos identificar cuáles son las necesidades de esta formación para estos docentes, de manera que la asociación pueda formular ya un diseño de la formación colaborando con nuestro Departamento de Salud para la formación de las formadoras. Nuestra asociación, la Asociación de Institutos y Universidades de Filipinas, tiene su propia formación. Nuestras formadoras asumen el liderazgo en la formación de nuestras docentes en las diferentes áreas de Filipinas. Al mismo tiempo, estas formadoras y formadores también formadas y formados por el Departamento de Salud, por la Asociación Integrada de Parteras en Filipinas, y al mismo tiempo son los decanos, hay decanos, hay docentes de nuestras propias escuelas e institutos. Una de las cosas de las que estamos orgullosas, una de las competencias requisitas que nuestras matronas deben tener, porque todas las matronas deben tener una formación en su función de matronas en Filipinas. Por tanto, esta formación conlleva que todas nuestras docentes deben realizar esta formación, el examen interno perineal durante la inyección de oxitocina también, y otras formaciones. Por tanto, estas formaciones se realizan siempre de manera que nuestros docentes tengan las competencias y puedan enseñar estas competencias a nuestras alumnas. Al mismo tiempo, la simulación está siempre presente en nuestro currículum. En los cursos profesionales de nuestro currículum tenemos una unidad de laboratorio de competencias en la que los estudiantes tendrán aulas prácticas y las competencias dentro de las laboratorios de competencias antes de que se vean expuestas a un contexto clínico. Por tanto, van a realizar una demostración y antes de que puedan realmente tratar a pacientes reales en un contexto clínico. Al mismo tiempo, las universidades y los institutos están obligados a contar con un laboratorio de competencias y salas de simulación, de manera que nuestros estudiantes puedan ser formadas antes de ser expuestas a una área clínica, de manera que tengan ya esas competencias iniciales. Por tanto, todas las estudiantes que carezcan de estas competencias para actuar en una área clínica porque no hayan tenido la oportunidad de practicarlas, serán enviadas de vuelta a nuestro laboratorio de prácticas para que puedan practicar esas competencias prácticas antes de ponerlas en ejercicio en una área clínica. Al mismo tiempo, se evalúan en el uso de nuestra herramienta. Nuestra herramienta es más una herramienta basada en competencias en la que nuestros docentes estarán observando el procedimiento para su uso. El feedback también está siempre presente en nuestra sala de simulación en los distintos institutos y universidades. Gracias, María. Muchos ejemplos fantásticos que has compartido ahí. Otro ejemplo de un sistema de CPD fuerte que está vinculado con el supervisor regulador nacional, que ayuda a establecer sistemas claros y también homologa procesos. Lo que hemos escuchado, que has dicho, María, que las educadoras tienen un programa homologado que también está basado en sus necesidades, que es realmente importante si queremos asegurar que las estudiantes de partería de todo el país obtengan el tipo de educación
que requieren las educadoras que están teniendo al mismo tiempo esa formación y que tengan la oportunidad de impartirlo. Voy a ir con Jyoti, solo tenemos unos minutos, por tanto vamos a asegurarnos de que tengamos tiempo para el final para preguntas y respuestas de todo el grupo. Y por tanto, Samoa ha introducido sistemas que requieren que las matronas y las educadoras completen o apoyan un determinado número de nacimientos y de horas cada año. ¿Cómo se ha implementado esto? ¿Cómo se ha enfocado esto para ayudar a los educadores? Si lo he entendido bien, todas las matronas de Samoa, para mantener su registro profesional, necesitan realizar un determinado número de nacimientos y de horas prácticas de partería cada año, ¿no es así? No te podemos escuchar, Jyoti. Can you hear me now? ¿Pueden escucharme ahora? Sí, ahora sí. Thank you, Kate, for Fantástico. that question. Muchas gracias, So, Kate, por la good pregunta. good evening, good Y morning buenas to tardes, everyone here. buenos días y buenas Thank you noches for para todo el having mundo me aquí. in this Gracias por webinar. invitarme a este I'm from a webinario. small island called Samoa Yo in the vengo de Pacific. una pequeña My name isla is llamada Jyoti Samoa Kate, del and Pacífico. Yo soy una for educadora us, de we partería are more community y based. para We are a small nosotros workforce in Samoa. So therefore, somos muy comunitarios, while we tenemos una are in the pequeña fuerza de clinic, trabajo we en are Samoa supposed y to por work tanto, as a mientras team. estamos en la So when we clínica, are going for se membership, supone que membership también with trabajamos our como students, parteras, community pero students, vamos we normally work wherever we are pero cuando hacemos mentoring mentoría them. con So nuestros for estudiantes, example, estudiantes de like in partería, India, normalmente yeah, trabajamos I'm in donde India. sea, I work as a haciendo batería, por normal ejemplo. midwife where I see almost Yo 15, 20 trabajo mothers como that day una while I'm there. matrona So normal therefore, that's how we y are. hay ahí And then casi 15 o 20 in madres the que están delivery, if haciendo, I'm looking at que the labor están and dando delivery, parto, por I will tanto, be conducting y en el delivery there. parto yo So estoy that's how we haciendo, managing our practices ayudando el currently. parto y al mismo There tiempo are estoy no haciendo ese specific trabajo, ¿no? time Por for tanto, us así to es do. como There are gestionamos volunteer nuestras prácticas time aquí, no hay tiempo given for us específico for o increase. So tiempo best voluntario case, de if you nuestra want to parte. volunteer our time, we can fill in a Perdón, form no so hay it is tiempo kept específico para with nosotros. the Tenemos unas horas chief nursing officer, voluntarias and then we entre can los send. But semestres, it's entre not cada semestre, compensated pero for it. no So está and remunerado ese trabajo. currently Y the actualmente midwives also need to be clinical midwives need to have minimum eh, 50 las deliveries matronas clínicas, for a year para poder ser while they are matrona clínica es practicing, necesario and contar o 40 hours asistir of 50 partos al año theoretical either conference y or 40 horas workshops, trainings, de etc. trabajo For teórico, ya clinical sea a través de midwives. That's the conferencias, regulatory procedure, seminarios, annual practices formaciones, that is to give. etcétera. Por And it's tanto, the opposite for hay un us. proceso For midwifery regulatorio para eso, education, we para need to have obtener ese minimum certificado 30 hours of y, clinical practice, y minimum necesitamos tener 5 por lo menos 30 deliveries horas de affected, práctica clínica, and al menos 5 partos 2 times 5 realizados. annually Y, we need to be doing y PEMDAS. ahora, y PEMDAS esto is último like a para las educadoras de credentialing partería. program, which is the Y necesitamos Pacific también un Emergency programa Maternal PEMIT, que and es un Newborn programa Training, which acreditativo, is que es introduced a couple of el years ago, programa de almost 7 formación years, and de asistencia that is part maternal of the y APC. neonatal de So if we emergencia en el have not Pacífico, gone que se for ha the introducido hace un par de PEMDAS años training, y, that por means we are tanto, not si credentialed, and no haces maybe esa we'll formación get PEMET, canceled eso our significa annual que practices no obtienes esa certificate. So therefore, this credencial is very important for all the y se midwives ve and cancelado tu educators to certificado complete práctico. the Por tanto, PEMDAS esto as es muy per the importante para que los hours. educadores de And that partería regulatory completan process actually helping ese us proceso to do PEMET. this. Y ese But proceso at the regulatorio nos ha moment, ayudado a we hacer are esto. Pero de actually also momento working on estamos realmente our national trabajando university is working on an MOU o nuestra between the Universidad Ministry Nacional of está Health trabajando en through the en Nursing and memorándum de Midwifery entendimiento Council, entre el Ministerio de whereby Salud 0.2 of y your a través work del will be Consejo de done in the Enfermería y clinical, Partería, and del point trabajo eight que se will va a be hacer a en la financial clínica, university, and the y también el opposite to punto the 8 que Ministry of Health. So será if you are a en la Universidad Nacional, por tanto, el clinical contrario midwife, de lo que es el point Ministerio eight de will Salud. Por be in tanto, clinic si and eres point una two will be partera teaching. clínica, So 0.8 it será will clínico help y both ways. So 0.2 their clinical será docencia. experience Por can tanto, be eso taught ayudará to de the dos maneras. midwifery La students in experiencia that clínica university, podrá ser while we impartida do point a two estudiantes at de the partería en la university. universidad, So therefore, we pero al can mismo achieve those tiempo hours as well as en the la delivery clínica, por while tanto, we are podemos there, alcanzar ese and it número de will be horas paid. al So mismo for example, tiempo y point eso eight, será pagado. Por the tanto, por whole ejemplo, 100% will be paid by the 0.8, National University for el 100% midwifery será pagado educators, por la Universidad but Nacional para point two las educadoras will de be at partería, the pero Ministry of Health, el and vice versa 0.2 for the será clinical pagado por el Ministerio midwives. de Salud So y eso Thank you, también, y Jyoti, for viceversa, them para lo que son las parteras absolutely clínicas. fantastic Gracias, examples Jyoti. from Samoa. That sounds Ejemplos really absolutamente exciting, and I'm sure fantásticos de for Samoa. many Y educators, estoy what an segura opportunity que to have para that, to be muchas able to have that educadoras balance. tener But esa like oportunidad de tener you ese said, equilibrio, also pero como has dicho developing correctamente, sustainability también and future desarrollar working sostenibilidad
credibilidad y para el futuro de las educadoras de la partería, posibilitando que los médicos entren en la universidad e impartan educación a los estudiantes, porque escuchamos de los estudiantes que muchas veces hay esa laguna de clases prácticas o teóricas y lo que aprenden en las universidades son las entidades, no es lo que ven en la práctica. Por tanto, queremos esa credibilidad de nuestras educadoras que vivan experiencias de la vida real y esto es tan importante para los estudiantes. Por tanto, me encanta esto, la integración de la educación en la práctica y esto es tan importante y pienso que Samoa es un muy buen ejemplo. Les deseo lo mejor y me encantaría escuchar más de Samoa en el futuro. Y ahora voy a ir con un par de preguntas porque realmente tenemos preguntas fantásticas en el chat. Una pregunta de Famina. ¿Puede explicar en relación con la acreditación de los docentes cómo puede ser evaluada esa acreditación? Sí, podemos pensar sobre las normas globales de la ECM para el desarrollo de la docencia. La ECM tiene también competencias esenciales para las matronas, pero es importante que se evalúen a nivel local y hemos escuchado aquí buenos ejemplos el día de hoy. Desde el principio, los requisitos de las educadoras, el requisito de que sean las matronas, las propias educadoras, que sean matronas en práctica y como Sara y Sabrina mostraron en su estudio es que solo en torno al 50% de los casos se asegura que esas educadoras sean matronas realmente y por tanto en práctica quiero decir y en muchos contextos realmente es necesario tener esa bravura, esa valentía para poder realmente aplaudo a esas educadoras de la partería que realmente porque es una fortaleza fantástica de volver y aprender esas competencias en diferentes momentos de sus carreras. Por tanto, es realmente requiere mucha valentía para esas enfermeras, esas parteras, volver a la práctica profesional para reaprender esas competencias y reactualizarse en esas competencias. Por tanto, aplaudo esas acciones de tanto de las parteras como de las enfermeras. Duncan, esta es para ti, esta pregunta. ¿Cómo puede alguien acceder a ese programa CPD del que estamos hablando? Sé que brevemente hablaste sobre él, pero ¿quieres hablar sobre Yes, cómo, thank you so much, Kate. So dónde when you pueden go hacer las to personas a este WCA programa? Gracias, platform, sí, the Kate. World Sí, cuando vas a la Continuing plataforma de Education la Alliance platform, WCA, this is an organization that la offers plataforma de la online World learning. Continuing Education You Alliance, will que es find una among the organización que ofrece programs we have aprendizaje a en línea, specific program encontrarán called entre sus the programas ese African programa Disability Program. específico Maybe Kate, llamado if you could el kindly programa de la share the CPD slide, para that's educadoras de la exactly how it partería. looks on Quizás, that Kate, si compartes la WCA diapositiva, puedes ver platform. cómo es esa plataforma de la WCA. Sí, tal vez Bruna podría poner simplemente el link en el chat. Y después tenemos otra pregunta de cómo puede la ICM y las asociaciones miembros de la ICM mejorar las oportunidades educativas para que las matronas puedan realizar programas de MSc, PhD, de doctorado, fortalezcan sus competencias y sí, ¿algún comentario sobre esta pregunta? I lost you there for 2 minutes. Sorry about that. Os he perdido durante 2 minutos, disculpa. Sí, sí tenemos una pregunta de Girl sobre cómo la ICM y las asociaciones miembros pueden apoyar las oportunidades educativas para que las matronas realicen doctorados, másters, etcétera, porque esto realmente fortalece y motiva a las matronas y a las educadoras de la partería. Como ya he dicho, estamos hablando sobre esto ayer y bueno, sí, gracias Kate. Sí, es realmente importante que comencemos a tener estas conversaciones porque vemos esa atracción de muchos países que avanzan del nivel de diploma o de programas de
postdoctorado de enfermería a educación superior, no solo de parte de las estudiantes, sino también de los nuevos graduados, porque es más importante para la docencia de partería, porque realmente necesitamos sostener esto en el futuro con un buen nivel académico. Por tanto, hemos hablado sobre ello y esperamos que trabajemos más sobre esto en el próximo año. Gracias, gracias. Vuelvo contigo, Kate. Sí, disculpas por ese problema de internet que he tenido. Sí, voy a ir justamente con un comentario de Jacqueline, que es nuestra matrona jefe, y después le voy a pasar la palabra a Ana para cerrar, pero ya que el comentario de Jacqueline es in maintaining contemporary clinical practice. Education institutions must recognize that los teaching and centros practice are inseparable. educativos deben Competent reconocer prescriptores cannot que la exist without enseñanza y la ongoing engagement in práctica midwifery no son practice. separables. Establishing this Las as a profesoras de requirement from partería the outset competentes no pueden ensures it's existir fully acknowledged and sin supported by the una education provider. participación And I think activa en that's a la really práctica good de la comment partería. to Creo close que es with. We've un heard that, comentario, the research and intérprete indeed hablando, other disculpe, que ha leído examples muy that rápido y no me ha dado we tiempo a need seguirla. Por systems tanto, that are supporting at necesitamos ministry and sistemas que regulatory level apoyen about the requirements of midwife a educators. nivel So we ministerial wouldn't y left the regulador sobre los chance, and we requisitos don't necesarios give the para las quality of educadoras de la midwifery partería education and midwife educators y, to chance, and instead we're working towards y tenemos que continuar trabajando process por that esa is fair and calidad de la equitable for educación de la all. partería y So de nuestras thank you very educadoras. Por much to tanto, everyone. I'm going to muchas hand gracias over to a todo el Anna for mundo. Le just voy a a pasar la couple of palabra a Ana closing para comments, and I'll just simplemente be un sharing the par last de comentarios de slides. cierre y voy a compartir también las últimas diapositivas. Gracias, Kate. Ha sido realmente un webinario muy vibrante sobre la educación de la partería, centrándonos en lo que es la docencia de la partería. Muchas gracias a todas y todos que han participado en el día de hoy. Veo que hemos tenido más de 220 miembros aquí, y en el chat han visto también que se ha compartido la grabación del último webinario que hemos tenido la semana pasada, y compartiremos también este. Hay un canal de YouTube sobre matronas del mundo, y por favor visiten ese canal y vean las grabaciones, porque hay muchas cosas que aprender, muchas ideas de las que aprender y sobre las que construir. Por tanto, hemos revisitado las normas globales del ECM para el desarrollo de la docencia de la partería, y me ha encantado escuchar de Kenia, Nigeria, Samoa y Filipinas. Muchas gracias por compartir sus perspectivas y viendo lo que está pasando en el chat, que estamos viendo constantemente gente escribiendo. Hay un enorme interés. Por tanto, a nivel personal, me encanta esto. Estoy muy contenta, porque creo que este es el diálogo que necesitamos tener a nivel global, a nivel mundial. La docencia de la partería es realmente esencial para la calidad educativa, para obtener mejores resultados para las mujeres y para los recién nacidos, y también para el futuro de nuestros programas de partería de todo el mundo. Y esto está muy en línea con hacia dónde nos dirigimos para ayudar a las madres, a los bebés, para que sobrevivan y prosperen, apoyadas por las manos de las matronas, ¿no? Lo que he escuchado aquí son muchos desafíos en torno a permanecer actualizadas a nivel clínico, para mantenerse al día con la práctica, y hemos visto que el 82% ha dicho que necesita más oportunidades para mantener su práctica profesional como matronas, para garantizar que cumplan las competencias esenciales de la ICM. Y pienso que esto es una señal muy importante para todas nosotras para continuar trabajando en esto. Me ha alegrado escuchar que la simulación ha sido reflejada como uno de los métodos pedagógicos para defender las competencias y las prácticas clínicas, pero también utilizar la evidencia que tenemos para hablar más sobre el nivel institucional, sobre cómo mantener y cómo desarrollar esto.
Los siguientes pasos serán asegurarse de utilizar de la mejor manera posible las normas del ECM para revisar y fortalecer todos nuestros programas en todo el mundo y también realmente continuar las conversaciones dentro de nuestras instituciones, asociaciones y organismos reguladores y después para contextualizar y adaptar a nuestro propio contexto. Es realmente importante que las normas que se diseñen sean flexibles. También la alianza AIME, continuamos comprometidos y nosotros continuamos comprometidos para apoyar ese trabajo. Y después tenemos la petición de firmar por 1 millón más de matronas esa campaña, ¿no? Por favor, utilicen el código QR que pueden ver en la diapositiva. Y en las próximas vacaciones hemos desafiado a nuestro personal, pero también les desafiamos a todos ustedes para que compartan esta petición, para que se firmen, para poder tener 14, bueno, perdón, tenemos a día de hoy 14.000 firmas. Tenemos muchas dificultades para alcanzar ese objetivo tan ambicioso de un millón de firmas, pero realmente esperamos y les pedimos que compartan esto con su familia, con sus amigos, con sus colegas, porque es muy, muy importante que firmemos todos esto. Y especialmente para hacer que los distintos educadores, los distintos sectores médicos colaboren con esta campaña. Por tanto, quiero agradecer a cada ponente, al personal de la sede central de la ECM, que han trabajado de manera diligente para organizar este evento. Realmente les deseo a todos un buen final de 2025 y esperamos que tengamos todos un año 2026 muy emocionante, todos juntos. Muchas gracias. Te paso la palabra de vuelta, Kate. Muchas gracias. Un webinario realmente fantástico. Gracias a la AIMI y a la ICM y a todas las demás organizaciones por las actualizaciones para el próximo año. Y por favor, díganos qué les parece las normas de docencia, cómo las están utilizando. Nos encantaría encontrar nuevos ejemplos para incluir en nuestro nuevo boletín. Muchas gracias, feliz año, feliz final de año y nos vemos todos de vuelta en 2026. Muchas gracias. Hay una muy buena pregunta. ¿Pueden los estudiantes también firmar esta petición? Sí, 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 claro. El mayor número de personas posibles, amigos, familias, hermanos, todas las personas que hayan nacido, por favor, que firmen esta petición. Muchas gracias, adiós, adiós.